Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Janine Chavarri. Voy a estar coordinando el módulo de misceláneos y calidad de vida. Y para empezar, el doctor Alejandro Aranda Gutiérrez del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición nos presentará el abstract titulado Ensayo controlado aleatorizado para validar la mitigación de neuropatía periférica inducida por quimioterapia con un dispositivo de enfriamiento de extremidades en pacientes con cáncer de mama que reciben paclitaxel, el estudio Cecilia. Muchas gracias, doctora. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Alejandro, adelante. Correcto. Bueno, gracias por la presentación, doctora. Entonces, yo voy a presentar este ensayo clínico aleatorizado para validar la mitigación de la neuropatía periférica inducida por quimioterapia mediante un dispositivo de enfriamiento de extremidades en pacientes con cáncer de mama que reciben paclitaxel, que es el estudio Cecilia. Como puntos clave de este ensayo clínico, el estudio Cecilia es un ensayo aleatorizado doble ciego que comparó la crioterapia a 13 grados centígrados contra 25 grados centígrados para prevenir la neuropatía periférica inducida por quimioterapia durante el tratamiento semanal con paclitaxel. Y la incidencia de esta neuropatía periférica inducida por quimioterapia fue similar entre ambos grupos. Los resultados de este estudio sugieren que, aunque 25 grados centígrados podría ser efectivo con esta meta, el enfriamiento excesivo podría disminuir el efecto preventivo de esta intervención. Como antecedentes, la neuropatía periférica inducida por quimioterapia es un efecto adverso frecuente que afecta significativamente la calidad de vida de las pacientes. La incidencia de esta neuropatía, que aquí se define como PNQ, que eso significa el cuestionario de neurotoxicidad para el paciente, y se define como aquella que es al menos de un grado D, que el grado D lo vamos a definir como síntomas moderados que sí van a interferir con las actividades de la vida diaria. Entonces tenemos el D y arriba del D el único otro que existe es el E, que van a ser síntomas severos que causan discapacidad importante para el paciente. Esto va a ocurrir aproximadamente en el 36.1 a 45.4 de las pacientes con cáncer de mama que reciban este paclitaxel sin que se realice enfriamiento de extremidades. El enfriamiento de extremidades durante la quimioterapia puede reducir el flujo sanguíneo a las extremidades y de esta manera ayuda a prevenir que se acumule el paclitaxel en las extremidades y de esta manera prevenir la neuropatía inducida por quimioterapia. Aunque múltiples estudios han sugerido que sí existe un beneficio de la crioterapia para reducir esta entidad, realmente no tenemos ningún ensayo clínico confirmatorio que se haya reportado hasta la fecha. Como objetivos del ensayo fue validar si la crioterapia puede reducir la neuropatía periférica inducida por quimioterapia, esto mediante un ensayo clínico aleatorizado y doble ciego en pacientes con cáncer de mama que estuvieran recibiendo paclitaxel semanal como tratamiento perioperatorio, ya fuera en el contexto neoadyuvante o adyuvante. Se seleccionó la temperatura de 13 grados centígrados como el grupo experimental, esto basado en reportes previos que sugieren una posible eficacia, y el grupo de 25 grados centígrados se decidió como grupo control para mantener el cegamiento, asumiendo un efecto preventivo mínimo en la neuropatía. Para aclarar esta intervención, se realizó durante 90 minutos. Se inició 15 minutos antes de que se iniciara la infusión de paclitaxel. Duró todo el tratamiento con el paclitaxel y todavía se llevó a cabo 15 minutos después de que terminara la infusión. Y finalmente también se evaluaron la adherencia a la crioterapia y el perfil de seguridad. Entonces, del diseño del estudio Cecilia, nuevamente multicéntrico, doble ciego, aleatorizado. En total, aleatorizaron a 150 pacientes y los criterios clave de elegibilidad fueron los siguientes: que fuesen a recibir paclitaxel semanal como terapia perioperatoria, que las pacientes tuvieran al menos 20 años de edad, que no tuviesen alguna contraindicación para enfriamiento de la extremidad,
que al momento que fuesen a ser aleatorizadas no existiese una neuropatía periférica que fuese grado 2 o mayor y que no tuviesen enfermedad metastásica a distancia. Lo que hacían era, les daban el primer ciclo de paclitaxel, si cumplían con esos criterios de elegibilidad, se podían aleatorizar a el grupo experimental, que es el de 13 grados centígrados, o el grupo control de 25 grados centígrados, y esto era durante todo el resto del tratamiento, que era de los ciclos 2 al 12. Y el objetivo primario fue pues, la proporción de pacientes que por este cuestionario tenían un grado al menos de al final del tratamiento con paclitaxel. Se estratificaban al final este análisis por institución y por presencia de neuropatía grado 1. ¿Qué dispositivos se utilizaban para llevar a cabo este ensayo? El equipo médico fue proporcionado por Nippon Sigmax. El dispositivo ya está probado en el campo de la ortopedia, entonces no era algo que se estaba utilizando por primera vez, sino que ya tiene aplicaciones en otras especialidades. El conjunto de las almohadillas, que era el guante, y las calcetas, se modificaba específicamente para el enfriamiento de las extremidades. Utilizaban un elemento de Peltier que permite enfriar el líquido circulante, el cual absorbe el calor de las extremidades a través de almohadillas de enfriamiento. Y la temperatura se programó previamente y no se mostraba en el dispositivo durante el estudio para poder mantener pues el ciego. Los objetivos primarios, el principal fue la proporción de pacientes que tuviesen al final del tratamiento por este cuestionario una neuropatía al menos grado D. Los objetivos secundarios incluían la neuropatía evaluada según la escala de CTCAE, que es la de eventos adversos, los criterios, la terminología común, y los síntomas también reportados, autorreportados por los pacientes, evaluados mediante el sistema PRO de CTCAE. Y también importante mencionar que se midieron las temperaturas superficiales de manos y pies durante la primera sesión de quimioterapia para también poder hacer un análisis con base en esto. En cuanto al análisis estadístico, se estimó que la proporción de pacientes que fuesen a tener al menos un grado D era 15% en el grupo experimental y 37% en el grupo control. Para detectar esta diferencia con una potencia estadística del 80% y un nivel de significancia unilateral de 2.5%, se calculó un tamaño muestral de 150 pacientes. Y se utilizó la prueba exacta de Fisher para encontrar diferencias entre los grupos. De las características de los pacientes se parecían mucho entre ambos brazos. La edad mediana rondaba entre 52 y 55 años. Todas las pacientes en este ensayo eran mujeres. La mayoría tenían un muy buen estado funcional, ECOG 0, entre 88 y 95%. Que tuviesen metástasis a ganglios linfáticos era de 63.5 contra 70.3 que no lo tuviesen, y que sí lo tuviesen de 30 a 37%, que les hubiesen hecho una linfadenectomía previa del 16 al 17% de los casos. La mayoría de las pacientes recibieron el paclitaxel en el contexto adyuvante, 53-59% de los casos, que utilizaran terapia anti-HER2 al mismo tiempo que el paclitaxel. La mayoría de las pacientes, 61 contra 60, hacia 63%, que ya hubiesen recibido quimioterapia, que en este contexto es que hubiesen recibido algún platino o antracicleno, era del 70 al 79% entre los grupos, y que ya tuviesen algún tipo de neuropatía, que lo único que tenían era grado 1, era la minoría de los pacientes, 14.7 en ambos brazos. Ahora, las pacientes, o sea, como objetivo primario que tuviesen al menos un grado D al final del tratamiento, fueron 22 pacientes en el grupo de 25 grados centígrados y 25 en el grupo de 13 grados centígrados. La proporción muy similar, 29.3 contra 33.3, sin diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Ahora, lo que sí encontraron fue qué tanto duraba, diferencias fue qué tanto duraba la neuropatía. Entonces, a 3 meses después del paclitaxel, por este mismo cuestionario que tuviesen al menos grado D, se vio que en el grupo de 25 grados centígrados era de 16.2% contra 32.0% en el grupo de 13 grados centígrados, o sea, que las pacientes que estaban en el grupo de 13 grados centígrados, que tenían un mayor grado de enfriamiento, tuvieron más neuropatía, al menos grado D, de manera tardía o crónica. Ahora, diferencias en cuanto a la neuropatía, presencia de neuropatía motora o sensitiva al menos grado 2.
realmente sin diferencias entre los grupos, y la severidad o la frecuencia, que fuese al menos un puntaje de 2 en las manos y los pies que tuvieran entumecimiento, tampoco se vieron diferencias significativas entre los grupos. Ahora, este gráfico es importante. Aquí podemos ver primero en la parte superior, es el grupo experimental, el de 13 grados centígrados. Lo que podemos ver es que en el grupo de las manos, la mayoría de las pacientes alcanzaron temperaturas entre 15 grados centígrados y 24 grados centígrados, con una gran proporción debajo de 21.5 grados centígrados, que es lo que está marcado con la línea roja. Ahora, para la parte de los pies, las temperaturas también estuvieron más bajas. Sin embargo, la mayoría de los pacientes estuvieron entre los 20 y 30 grados centígrados y tuvo una distribución más amplia que lo que se ve en manos. Ahora, en la parte inferior podemos ver al grupo control, que es el de 25 grados centígrados. Podemos ver que en las manos las temperaturas se concentraron entre los 27 y 32 grados centígrados, consistentemente más altas que en el grupo de 13 grados centígrados. Y en los pies lo que vemos es un patrón similar, con temperaturas más elevadas y centradas alrededor de los 32, 34 grados centígrados. Entonces, ¿qué podemos sacar de conclusiones de este gráfico? Que las pacientes que tuvieron temperaturas en manos menos de 21.5 grados centígrados presentaron más neuropatía periférica, que era pues lo contrario de lo que se esperaba, porque pues ellos pensaban o tenían la hipótesis que mientras más frío iba a haber menos neuropatía, pero aquí pues estamos viendo lo contrario. Y entonces pues esto claro que apoya la hipótesis de que el enfriamiento excesivo podría ser menos eficaz e incluso contraproducente en algunas pacientes. Ahora, en los análisis exploratorios por subgrupos, podemos ver justo esto que les estoy diciendo de qué tanto frío fue en cuanto a la parte del grupo de 13 grados centígrados. Aquellos que llegaron a menos de 21.5 en las manos tuvieron más neuropatía que aquellas que estaban arriba de 21.5. Y aquí también es importante, pues esto que hicieron de análisis de acuerdo a la estación del año. Entonces vieron que lo dividieron de acuerdo a si se habían aleatorizado durante el verano o el invierno. Y aquí lo que pueden ver es que en el grupo de 13 grados centígrados, las pacientes que iniciaron un tratamiento durante el verano, o sea, de junio a septiembre, presentaron una tasa de neuropatía que era significativamente mayor, o sea, 58.1%, comparado con aquellas que comenzaron durante el invierno, que era de noviembre a febrero, donde solo el 13% de las pacientes desarrollaron neuropatía. Entonces también parece ser que hay una influencia de la estación en los resultados. Ahora, en cuanto a la adherencia y el perfil de seguridad, la crioterapia la descontinuaron principalmente debido a haber descontinuado el paclitaxel. No presentaron casos de congelamiento, tampoco eventos adversos graves en ninguno de los dos grupos, y únicamente una paciente en el grupo de 13 grados centígrados reportó una sensación de frío de grado 1. Y aquí podemos ver que las tasas de que hayan completado la crioterapia fueron similares entre ambos grupos, 83% y contra 88%. Ahora, en cuanto pues, a la discusión, realmente este estudio no demostró una superioridad de la crioterapia a 13 grados centígrados contra 25 grados centígrados. La configuración de 25 grados centígrados podría haber sido efectiva, contrariamente a lo que se esperaba, que era que mientras más frío iba a tener más beneficio. La incidencia de neuropatía periférica inducida por quimioterapia en el grupo de 25 grados centígrados fue menor de lo anticipado. Y el enfriamiento excesivo de 13 grados centígrados pudo haber debilitado este efecto preventivo sobre la neuropatía inducida por quimioterapia. Esta neuropatía tendió a persistir más allá de los 3 meses después de finalizar el paclitaxel en este grupo. Y pues esto nos lleva a pensar que temperaturas más bajas, por ejemplo en la superficie de la mano, realmente se asociaron con mayor incidencia de neuropatía periférica. Y también pues que haber iniciado el tratamiento durante el verano se asoció con una mayor incidencia de neuropatía periférica inducida por quimioterapia. Como conclusiones, los autores pues, postulan que la crioterapia mediante dispositivos de enfriamiento de extremidades mostró buena adherencia y un perfil de seguridad favorable. La incidencia de la neuropatía fue similar entre la crioterapia a 13 grados centígrados y 25 grados centígrados y proponen que se tienen que hacer estudios a futuro en donde se deberían enfocar en determinar la temperatura óptima para maximizar la eficacia preventiva de esta intervención. Estos son los agradecimientos y pues el resumen en general de este ensayo, Cecilia, fue que
Se estudió si enfriar las manos y pies podía ayudar a prevenir el daño a los nervios causado por la quimioterapia, específicamente el paclitaxel. Incluyeron 150 mujeres con cáncer de mama que estuviesen recibiendo paclitaxel semanal en el contexto perioperatorio. Se utilizaron dispositivos de enfriamiento ajustados a 13 grados centígrados o 25 grados centígrados. Los síntomas neurológicos aparecieron con frecuencia similar entre ambos grupos. El grupo de 25 grados centígrados, que originalmente se asumió que iba a tener poco efecto, podría haber tenido algún beneficio, y un enfriamiento excesivo, que es lo que ellos llamaron 13 grados centígrados, podría reducir el efecto pues, de la prevención de la neuropatía. Claramente se necesita más investigación para tratar de encontrar cuál es la mejor temperatura en este contexto, y el dispositivo de enfriamiento que se utilizó fue seguro y fue fácil de utilizar. Muchas gracias, doctora Aranda. Muy interesante estudio. Algunas preguntas que vamos a dejar para el final del módulo y estaremos discutiendo en una mesa redonda. A continuación, el doctor José Luis Rodríguez Olivares del Centro Médico Nacional La Raza nos presentará el siguiente abstract titulado Eficacia y seguridad de elinzanetant para síntomas vasomotores asociados a terapia endocrina adyuvante, estudio fase 3, OASIS, fase 4. Adelante, doctor Rodríguez. Muchas gracias al comité de Best of ASCO por invitarme a presentar este abstract que se titula sobre la eficacia y seguridad de elinzanetant para el tratamiento de los síntomas vasomotores asociados a la terapia endocrina en pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales positivos. Este ensayo clínico fase 3 es titulado OASIS 4. Aquí se presenta el nombre de los autores de este trabajo y sus conflictos de interés. Como Como antecedente tenemos que los síntomas vasomotores son comunes en pacientes con cáncer de mama que están recibiendo terapia endocrina para el tratamiento adyuvante en el caso de la enfermedad con receptores hormonales positivos, e inclusive que los síntomas vasomotores inducidos por la terapia endocrina suelen ser más severos que aquellos atribuidos a la menopausia natural, y que esto se asocia a disminución en la calidad de vida e inclusive en la función cognitiva. Estos síntomas son un potencial, contribuyen potencialmente a la no adherencia al tratamiento de la terapia endocrina. Las tasas de descontinuación de la terapia endocrina adyuvante en cáncer de mama se reportan en al menos en el 30% de las pacientes, y en algunos reportes ha llegado a ser tan alta como hasta el 60%. La terapia hormonal de reemplazo en pacientes que están recibiendo terapia endocrina adyuvante está contraindicada, debido a que en esta población la terapia hormonal de reemplazo para la menopausia podría contribuir a la recurrencia de la enfermedad. Actualmente no hay terapias aprobadas para tratar los síntomas vasomotores asociados a la terapia endocrina por cáncer de mama, lo que representa una necesidad no cubierta en estas pacientes. Algunos antidepresivos y la acupuntura son algunas veces usados o recomendados por algunas guías, sin embargo, con evidencia limitada. Por su parte, el Insanetan es una terapia dirigida contra neurocinin dual que inhibe o es un antagonista de los receptores NK1 y NK3. Ha demostrado mejorar los síntomas vasomotores, las alteraciones del sueño y mejorar la calidad de vida en pacientes con menopausia, en aquellas que han tenido estos síntomas debido a menopausia natural. Esto se ha demostrado en los ensayos clínicos OASIS 1, 2 y 3. Estos 3 ensayos clínicos, todos fase 3. Ahora, ¿cuál es la fisiología de los síntomas vasomotores en la menopausia?
Pues se ha atribuido a que en el hipotálamo están las neuronas KND, que esta KND es porque estas neuronas producen sobre todo tres principales neurotransmisores, que son la quispeptina, neurocinina B y la dinorfina A. Estas hormonas, perdón, estas neuronas KND localizadas en el hipotálamo juegan un papel importante en la termorregulación. Inclusive se ha demostrado que también juegan un papel importante en la regulación del sueño y que también secretan pulsos de GNRH, lo cual ha establecido la teoría de que en el caso de la menopausia, en la que hay depresión o disminución en los niveles de estrógenos, estas hormonas que secretan pulsos de GNRH están hiperactivadas. Entonces, los síntomas vasomotores son causados por la hiperactividad de las neuronas KND, en cual los neuropéptidos y sus receptores también tienen una regulación a la alta. Esto es decir que hay un incremento en la expresión de los receptores NK1 y NK3. Esta hiperactividad lleva a una desregulación del centro de la termorregulación, resultando en alteraciones vasomotoras periféricas, incluyendo la sensación de calor y sudoración. Y también se ha atribuido en la fisiología del insomnio primario. Eh, esta, como ya lo mencioné previamente, esta hiperactividad de las neuronas KND sucede por la depresión o la reducción en los niveles hormonales, sobre todo de estrógenos. Y se ha propuesto que el antagonismo dual de los receptores NK1 y NK3 disminuye la frecuencia y la severidad de los síntomas vasomotores y también las alteraciones del sueño atribuidos a estos síntomas. Aquí les presento el diseño general del estudio OASIS 4. OASIS 4 fue un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado doble ciego controlado por placebo, fase 3, en el cual se evaluó la eficacia de elinzanetan, 120 miligramos vía oral cada 24 horas para tratar los síntomas vasomotores atribuidos a la terapia endocrina en mujeres que la estaban tomando ya sea por adyuvancia de cáncer de mama con receptores hormonales positivos, aunque dentro del objetivo de este ensayo clínico también estaba incluir a pacientes con alto riesgo de cáncer de mama y que requirieran una terapia endocrina para reducción de riesgo de cáncer. En total se tamizaron 758 pacientes y de las cuales 474 cumplieron los criterios de inclusión que mencionaré más adelante. 316 fueron aleatorizadas a recibir el Insanetan, 120 miligramos, y 158 a recibir placebo. Cabe destacar que en el ensayo de en el diseño de este ensayo, la fase aleatorizada fueron las primeras 12 semanas, en las cuales un grupo recibía el Insanetan y el otro grupo placebo. Posteriormente, a las 12 semanas, si se demostraba el beneficio en calidad de vida, se podría permitir el entrecruzamiento de las pacientes que recibían placebo a recibir el Isanetant. Esto porque previamente el Isanetant ya había demostrado eficacia y seguridad en reducir los síntomas vasomotores. Y estas pacientes completaron 52 semanas de tratamiento con el Isanetant. Aquellas que completaran un año o 52 semanas de tratamiento, se les podría permitir continuar con 2 años más de Elisanetant. Aquí están los principales criterios de inclusión. Sobre todo se resumen en mujeres de 18 a 70 años que experimentaran síntomas vasomotores de moderados a severos atribuibles a terapia endocrina. Podían recibir tamoxifeno con o sin agonistas de GNRH o inhibidores de aromatasa con o sin análogos de GNRH. El diseño del ensayo estaba planeado para que el 40% o más recibiera tamoxifeno y el 40% o más recibiera un inhibidor de aromatasa. Las pacientes tenían que tener historia personal de cáncer de mama con receptores hormonales positivos o estar en alto riesgo de desarrollar cáncer de mama y recibir terapia endocrina para reducción de riesgo. Las mujeres tenían que completar, las mujeres tenían que completar, sí, un diario de síntomas vasomotores en los 11 días previos al reclutamiento
y reportar 35 más síntomas o eventos de síntomas vasomotores moderados a severos para ser incluidos en el estudio. Y también se podían incluir alteraciones del sueño atribuibles a la terapia endocrina. La definición de la severidad de los síntomas vasomotores fue leve cuando solamente se percibía sensación de calor o de alza térmica, moderada cuando la paciente percibía sensación de calor o alza térmica y además sudoración, y severa cuando además de estos síntomas la paciente detenía sus actividades de la vida diaria por experimentar estos síntomas vasomotores. En cuanto a los objetivos primarios, el objetivo primario de este estudio fue mejorar o disminuir la frecuencia de síntomas vasomotores moderados y severos del basal a la semana 4 y a la semana 12. En cuanto a los objetivos secundarios, era disminuir la severidad. O sea, el objetivo primario fue disminuir la frecuencia y el secundario la severidad. Esto valorado sobre todo por la diferencia en la media en el Score Promise SF8B a la semana 12 y también en la mediana en el cuestionario MENQ-OL, sobre todo igual del basal a la semana 12. También como otros objetivos secundarios se propuso valorar la disminución en la frecuencia diaria de síntomas vasomotores de moderados a severos desde el basal a la semana 1 y posteriormente valorar si este beneficio era mantenido a lo largo del resto del estudio, y la mediana en la severidad de los síntomas vasomotores de moderados a severos desde el basal a la semana 4 y a la semana 12. Y también se incluyó un estudio de seguridad. En cuanto a la demografía de las pacientes en este estudio, el 88% de las pacientes eran caucásicas, solo 1.9% se consideraron de otras ancestrías, por ejemplo, de ancestría africana o americana, y hispanas o latinas un 2.2%. La mediana de edad estuvo bien balanceada en ambos grupos, fue de 50 años en aquellas que recibieron el Izanetant y 51.5 años en las que recibieron placebo inicialmente. La mediana del índice de masa corporal fue de 26 o lo cercano a 26 en ambos grupos, y la mayoría de las pacientes estaban tomando terapia endocrina para la adyuvancia de cáncer de mama con receptores hormonales positivos. El 99.7% en las pacientes que recibieron el Izanetant y el 100% en las que recibieron placebo. Esto quiere decir que las pacientes de alto riesgo de cáncer de mama, las pacientes que estaban en alto riesgo de desarrollar cáncer de mama y que recibieran la terapia endocrina como reductora de riesgo, específicamente no están bien representadas en este estudio. En cuanto a las características de la población, en el brazo de Izanetant, cerca del 69% tenían un carcinoma ductal infiltrante en comparación con el 61.4% en las pacientes con placebo. Por su parte, la representación del carcinoma lobulillar fue del 11.7% en las pacientes con Izanetant y 15.8% en aquellas con placebo. Y del carcinoma ductal in situ fue cercano al 6% en ambos grupos. En cuanto a la terapia endocrina adyuvante que recibieron las pacientes, tamoxifeno en el 55% y inhibidores de aromatasa en el 44.6% en el grupo de Izanetant. Y la duración de la terapia endocrina previa al ingreso del estudio fue con una mediana de 20 meses en el grupo de Izanetant y 18 meses en el grupo de placebo. Cabe destacar que aquí también como criterio de inclusión fueron aquellas pacientes que ya habían tenido 3 meses o más de completar el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico del cáncer de mama. Y esto incluyó quimioterapia y radioterapia. Esto quiere decir que la mayoría ya había experimentado o ya había resuelto los eventos adversos asociados a estas terapias. Aquí presento los resultados del objetivo primario, en el cual se documentó que el Izanetant
redujo la frecuencia de los síntomas vasomotores de moderados y severos. En cuanto a la mediana de frecuencia diaria de síntomas vasomotores, en el Isanetán fue de 11.4 y en placebo de 11.5, es decir, estaban bien balanceados. En la semana 1 se documentó que la reducción en la frecuencia diaria de síntomas vasomotores fue de menos 4.04 con el Isanetán y menos 1.76 con placebo. Por su parte, a la semana 4 fue de menos 6.51 con el Isanetán y menos 3.04 con placebo. Y a la semana 12 de menos 7.76 y menos 4.2 respectivamente. Esto quiere decir que en las primeras 12 semanas de tratamiento, que fue cuando se comparó el Isanetán contra placebo, se comprobó el objetivo primario, que fue reducir la frecuencia de los síntomas vasomotores de moderados a severos. La mediana de diferencia en la frecuencia absoluta fue de menos 3.5 a la semana 4 y menos 3.4 a la semana 12. Esto quiere decir que la reducción en los síntomas vasomotores se redujo entre la semana 4 y la semana 12 de manera mantenida y que esta reducción podía ser tan temprana como en la semana 1. Aquí se muestra la mediana en el cambio desde lo basal en los síntomas vasomotores de moderados a severos en cuanto a la frecuencia a lo largo del tiempo. Y se documenta cómo en las primeras 12 semanas, que fue el periodo de tratamiento, en comparación con placebo, estas son el grupo de placebo y esta es el grupo de el Isanetán. Se observa cómo en las primeras 12 semanas de tratamiento se redujo de manera significativa la frecuencia de síntomas vasomotores. Posteriormente, a la semana 12 se permitió el entrecruzamiento de las pacientes en placebo hacia el Isanetán. Se documentó que en estas pacientes también tenían un comportamiento similar. Desde la semana 1 hasta las primeras 12 semanas de tratamiento, para ellas también reducía la frecuencia de síntomas vasomotores y en ambos grupos se mantuvo esta reducción a lo largo del tiempo hasta completar las 52 semanas. En cuanto a la severidad, se demostró también una reducción en la mediana de puntuación en los scores evaluados. Se observó que la reducción fue de menos 0. Se observó más que nada primero que la mediana de severidad en el grupo de el Isanetán fue de 2.49 y en placebo de 2.49, es decir, era similar en ambos brazos. Y que la reducción fue de menos 0.73 a la semana 4 con el Isanetán y menos 0.43 en el mismo periodo de tiempo con placebo. Por su parte, a la semana 12 también se observó que esta reducción en la severidad se mantenía e inclusive podría ser más pronunciada con mayor periodo de tratamiento, es decir, menos 0.98 con el Isanetán y menos 0.53 con placebo. En cuanto a los resultados de seguridad, no se documentaron nuevas alertas respecto a lo reportado de la seguridad con el Isanetán, de lo que ya sabíamos en los estudios OASIS 1, 2 y 3, en mujeres que experimentaban síntomas vasomotores atribuibles a menopausia natural. Sobre todo destacó en los periodos de tratamiento que hasta un 70% podía referir cualquier evento adverso. Principalmente de cualquier grado fue la cefalea, casi en el 10%. Los síntomas articulares fueron similares, tanto en el grupo de tratamiento como con placebo, en 6.3% para ambos grupos. La fatiga fue más frecuente con el Isanetán, 9.5 contra 5.1%. También la somnolencia, 10.8 contra 3.8%. Y la diarrea, 5.1 versus 1.9%. A destacar que también la náusea fue similar en ambos grupos, 6%, y que si comparamos con la semana 1 a 52, también la frecuencia de eventos adversos fue similar que a la inicial. Entonces quiere decir que fue seguro durante el año de tratamiento propuesto inicialmente. En cuanto a las limitaciones de este estudio, destacan la demografía de los pacientes. Se representan muy pocas. Las poblaciones hispanas, latinas y africanas están poco representadas en este estudio.
La mayoría de la población fue caucásica, lo cual implica que por cuestiones de farmacocinética y farmacogenómica también deberían de estudiarse otras poblaciones para averiguar la seguridad de este tratamiento y su eficacia. También este ensayo clínico nos da insuficientes datos para indicar el isanetán en pacientes de alto riesgo de cáncer de mama, como aquellas portadoras de variantes patogénicas en genes de susceptibilidad a cáncer. No se valoraron resultados de cáncer de mama, es decir, no se valoraron datos de sobrevida libre de progresión o sobrevida global en estas pacientes, aunque como ya lo sabemos que en controles históricos la terapia endocrina ha demostrado beneficio en sobrevida global y sobrevida libre de recurrencia de cáncer de mama, sería interesante comparar los estudios a largo plazo en aquellas pacientes que recibieron el isanetán con controles históricos en donde el apego a terapia endocrina fue menor. Y también que se excluyeron ciertos grupos, como aquellas pacientes que habían recibido recientemente tratamiento médico para el cáncer de mama, como aquellas que empiezan, por ejemplo, terapia endocrina junto con la radioterapia adyuvante. En cuanto a las conclusiones, el isanetán es la primera terapia dirigida contra neurocinina 1 que ha demostrado eficacia en reducir la frecuencia y severidad de síntomas vasomotores en mujeres con cáncer de mama receptores hormonales positivos que están recibiendo terapia endocrina adyuvante. También se documentó que el isanetán tiene un efecto rápido, es decir, reduce la frecuencia y severidad de síntomas vasomotores desde la primera semana y que de tratamiento y que este beneficio es mantenido a lo largo de 52 semanas de tratamiento y que el isanetán fue bien tolerado. Tiene un adecuado perfil de seguridad. La mayoría de la toxicidad que puede cefalea, diarrea, fatiga y náusea son bien manejadas por oncólogos experimentados que ya tienen experiencia en manejar estos síntomas adversos. Entonces, se considera que el isanetán podría ser seguro y fácil de manejar en estas pacientes y que se requiere un seguimiento a largo plazo para valorar adecuadamente los resultados en estas pacientes, sobre todo los resultados oncológicos. Se presentarán futuros resultados del estudio OASIS 4, sobre todo en cuanto a los resultados de calidad de vida en alteraciones del sueño en pacientes con cáncer de mama, en otro abstract. Y también destaca que el isanetán más bien los resultados del ensayo clínico OASIS 4 ya fueron publicados recientemente en New England Journal of Medicine, los cuales pueden ser consultados mediante este código QR. Ahora, ¿qué significa este estudio para las pacientes? Pues en realidad es que significa mucho, puesto que los síntomas vasomotores por cáncer de mama son una necesidad no cubierta en esta población. En general, a modo de resumen, este ensayo clínico nos dice que el isanetán es seguro y eficaz en reducir la frecuencia y severidad de síntomas vasomotores por cáncer de mama y esto potencialmente podría mejorar la calidad de vida en esta población. Eh, Esta investigación impacta en investigación en cáncer de mama porque es el primer ensayo clínico fase 3 en demostrar que la terapia dual contra NK1 y NK3 es efectiva en reducir estos síntomas. ¿Y qué significa este estudio para las pacientes actualmente? Pues que las pacientes con cáncer de mama pueden tener una nueva opción de tratamiento no hormonal para los síntomas vasomotores asociados a la terapia endocrina. Con esto potencialmente mejorar la adherencia al tratamiento. Estos son los puntos más importantes que se han mencionado a lo largo de la presentación de este abstract, en la cual se documentó que el isanetán reduce la frecuencia y severidad de síntomas vasomotores de manera rápida y mantenida a lo largo de 52 semanas, que es bien tolerado y seguro en esta población y es efectivo para mejorar la calidad de vida en esta población. Por último, aquí los autores presentan sus agradecimientos a los participantes o centros participantes de este estudio. Muchas gracias, doctor Rodríguez. También muy interesante estudio para este síntoma tan frecuente de las pacientes
que reciben terapia endocrina para cáncer de mama. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Aide Verduzco Aguirre, también del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, quien nos presentará el abstract titulado Evaluación y Manejo Geriátrico con una lista de preguntas mediante una aplicación web para reducir la toxicidad del tratamiento en pacientes mayores con cáncer, un estudio controlado y aleatorizado. Adelante, doctora Bertusco. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. ¿Se puede ver ahí mi pantalla bien? Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí para poder presentar el trabajo realizado por el equipo del doctor Ayumu Matsuoka, oncólogo médico investigador en el National Cancer Center de Japón. El estudio que voy a compartir con ustedes se titula Valoración geriátrica y manejo con una lista de preguntas sugeridas mediante una aplicación web para reducir la toxicidad del tratamiento en pacientes mayores con cáncer. Un ensayo clínico aleatorizado titulado J-Support 2101. Los mensajes principales de este trabajo son, primero que nada, que para lograr una atención centrada en el paciente es necesario apoyar la comunicación, sobre todo en poblaciones vulnerables que en general expresan menos sus inquietudes y preocupaciones al equipo de salud. La valoración geriátrica puede identificar algunos de estos problemas relacionados con el envejecimiento que no se detectan en la práctica oncológica diaria y a partir de eso se pueden proponer estrategias de manejo específicas. Y en este estudio, el equipo del Dr. Matsuoka desarrolló un programa que combina tres componentes. El primero es la retroalimentación a través de un resumen de la valoración geriátrica, recomendaciones de manejo basadas en dicha valoración y el apoyo a la comunicación mediante una lista de preguntas sugeridas. Y esta combinación facilitó la comunicación sobre temas relacionados con el envejecimiento, mejoró la implementación de las recomendaciones de manejo y se asoció con mejores desenlaces clínicos. Este trabajo parte de una observación muy clara, como estaba mencionando, que los adultos mayores con cáncer suelen tener problemas relacionados con la edad, que suelen no ser identificados, ni comunicados, ni abordados durante las consultas oncológicas habituales. Tenemos ya evidencia de otros estudios realizados en Estados Unidos, como son el GAP70 y el estudio COACH, en donde ya se había demostrado que darle al oncólogo un resumen de una valoración geriátrica junto con recomendaciones personalizadas puede facilitar la comunicación sobre temas relacionados con el envejecimiento y esto a su vez ayudará a que el oncólogo pueda abordar esos problemas y esto en consecuencia también contribuir a reducir la toxicidad del tratamiento oncológico. Sin embargo, hay evidencia también de que, particularmente en Japón, es menos común que los pacientes expresen sus valores, preferencias y preocupaciones relacionadas con el tratamiento durante la consulta oncológica. Es importante destacar que este fenómeno no es exclusivo de Japón. Existe evidencia en otras poblaciones, por ejemplo en Estados Unidos, en donde pacientes mayores con algunas características como menor escolaridad o menores recursos económicos también tienden a hacer menos preguntas en consulta. Y la idea aquí es que una de estas herramientas que pudiera ayudar es esta lista de preguntas sugeridas. A lo largo de esta presentación la van a ver mencionada como QPL por sus siglas en inglés, de Question Prompt List. Y esto es básicamente una lista de preguntas específicas que facilita que los pacientes puedan expresar sus inquietudes y así fomentar la comunicación con el equipo médico. En el Congreso de ASCO de 2024, el doctor Matsuoka ya había reportado el resultado primario de este estudio y encontraron que este programa, al integrar esta lista de preguntas sugeridas con la retroalimentación de la valoración geriátrica, logró mejorar la comunicación entre pacientes mayores japoneses con cáncer y sus oncólogos. Y con esto mejoró el número de conversaciones relacionadas con el envejecimiento. Y en general, pues el objetivo de este estudio era evaluar el impacto de este programa combinado de la valoración geriátrica, las recomendaciones de manejo y la lista de preguntas sugeridas sobre los desenlaces clínicos. Y ahorita, pues esta presentación se enfocó en los resultados secundarios del estudio.
Este es un ensayo clínico aleatorizado que estuvo ciego a la evaluación de los desenlaces nada más. Se llevó a cabo en 2 hospitales académicos en Japón. Incluyeron personas de 70 años o más con el diagnóstico de cánceres gastrointestinales incurables que habían sido referidos para tratamiento sistémico de primera o segunda línea. Solamente las personas que presentaron al menos una alteración en la valoración geriátrica que no fuera polifarmacia de manera aislada, solamente esos pacientes fueron asignados al azar a uno de los 2 grupos, el de intervención o el grupo de cuidado usual. El grupo de intervención recibió el programa completo perdón, que incluye la retroalimentación del resumen de la evaluación geriátrica, las recomendaciones de manejo personalizadas y el apoyo a la comunicación mediante esta lista de preguntas sugeridas. Mientras que el grupo del cuidado usual solamente recibió el seguimiento oncológico estándar y no tenían acceso a estas herramientas, a la evaluación geriátrica ni a la información adicional. Y hoy vamos a revisar entonces los resultados secundarios del estudio, que son específicamente los 3 y los 6 meses de seguimiento. Entonces, de manera basal, a todos los pacientes registrados en el estudio se les realizó una valoración geriátrica mediante una aplicación web. Y esta valoración incluía 8 dominios: caídas, funcionalidad, estado psicológico, nutrición, apoyo social, cognición, polifarmacia y comorbilidades. Las que pueden ver aquí en blanco, o sea, todas excepto el minicog y la evaluación de comorbilidades, eran autoadministradas por los propios pacientes desde una tablet. Y cuando el sistema tenía ya todas las respuestas, generaba de manera automática un archivo en PDF con el resumen de la valoración y recomendaciones de manejo personalizadas de acuerdo a los resultados de la valoración. Eh, Además, en el grupo de la intervención, en la primera consulta que tenían después de ser aleatorizados, un personal del ensayo clínico le explicaba al paciente este resumen de la valoración geriátrica, discutía con el paciente cómo percibían, o sea, para tener la idea de cómo percibían los propios pacientes las alteraciones de la valoración geriátrica y qué tanto sentían la necesidad de seguir las recomendaciones propuestas de manejo en el resumen que se les entregaba. Además, se le presentaba al paciente la lista de preguntas sugeridas, que eran preguntas relacionadas con el envejecimiento en general. Aquí podemos ver unos ejemplos en la derecha. Y se le invitaba a seleccionar de cada estas preguntas sugeridas cuáles eran las que le quería hacer al oncólogo. Y ya con esta información, el personal de la intervención, el personal del ensayo clínico preparaba una hoja de retroalimentación que incluía las preocupaciones del paciente, las recomendaciones de manejo basadas en la valoración geriátrica que le interesaban al paciente seguir y las preguntas que quería plantear. Y la idea era que esta hoja de retroalimentación se compartiera durante la consulta con el oncólogo. Y así pues, se apoyaba al paciente para expresar las preocupaciones relacionadas con la edad y con el tratamiento. Durante los 5 meses posteriores se revisaba de manera mensual qué recomendaciones habían sido implementadas, tanto con el paciente como con el oncólogo. Y a los 3 meses se realizaba una nueva valoración y se actualizaba esta hoja de retroalimentación y se volvía a compartir con el paciente y con el oncólogo. Eh, el desenlace primario del estudio, que era el número de conversaciones relacionadas con temas del envejecimiento. Para esto, pues grabaron las consultas y pues, en base a las transcripciones de las consultas pudieron detectar qué tanto se tocaban estos temas. Esto es lo que ya les comenté que se presentó en el Congreso de 2024. Y lo que vamos a discutir ahorita son los desenlaces secundarios que podemos ver aquí a la derecha, correspondientes al seguimiento a 3 y a 6 meses. Los autores también presentan un modelo conceptual, como para tener un poquito más claro cómo estuvo la intervención en el brazo de los pacientes que la recibieron. Y entonces, pues en este brazo, la valoración geriátrica, la idea es que permita identificar estos problemas relacionados con el envejecimiento y mediante el apoyo a la comunicación con la lista de preguntas sugeridas, que los pacientes puedan expresar estas preocupaciones a su oncólogo con la idea de facilitar una comunicación más centrada en el paciente, que esto permita que se puedan implementar más las recomendaciones de manejo y que esto a su vez pueda traducirse en mejores desenlaces de salud. El tamaño de muestra fue calculado con base en el desenlace primario, como les decía, el número de conversaciones relacionadas con el envejecimiento,
Y todos los demás desenlaces secundarios se analizaron por intención a tratar o intención a tratar modificada. Y vamos a pasar entonces a los resultados. Al final tuvieron 253 personas que les realizaron valoración geriátrica. De estos, 38 no presentaron alteraciones, entonces fueron excluidos para continuar en el ensayo clínico. Y en total se le autorizó a 215 pacientes. De estos 215 pacientes, tenemos que las características basales fueron bastante similares en los grupos, incluyendo el número de alteraciones geriátricas con una media cercana a 2 en ambos brazos. Pero podemos ver, pues, nuevamente, pues esta era una cohorte exclusivamente de pacientes con cánceres gastrointestinales, pero podemos ver incluso que una buena proporción de estos pacientes tenían neoplasias pancreatobiliares. Por lo cual, pues no sorprende que los dominios más frecuentemente alterados de la valoración geriátrica hayan sido principalmente la nutrición, lo cual es frecuente en estos pacientes, pero también el estado psicológico y la polifarmacia. En cuanto a la implementación de las recomendaciones de manejo, esto pues se evaluó tanto también con revisión de expedientes, fue significativamente mayor en el grupo de intervención comparado con el grupo de atención habitual. Aquí me gustaría destacar que la tasa de implementación de algunas de estas recomendaciones continúa siendo bastante baja en los pacientes en los que se le había recomendado alguna intervención, incluso en el grupo pues del grupo activo de este ensayo clínico, ¿no? Como podemos ver en los dominios particularmente de caídas, estado psicológico y comorbilidades. Aquí no tenemos mayor información acerca de las razones por las cuales no se hayan implementado algunas de estas recomendaciones, que pueden pues variar desde que se haya propuesto la intervención y que el paciente no la haya aceptado, hasta pues situaciones más avanzadas en cuanto a la implementación o los tiempos hacia las intervenciones y referencias. Tenemos también que se observó una reducción significativa en la incidencia de efectos adversos grado 3 a 5 durante los primeros 3 meses, particularmente en las toxicidades hematológicas, mientras que las toxicidades no hematológicas fueron similares entre grupos. También nos dan resultados sobre el apego a tratamiento y observamos que hubo menos interrupciones tempranas de tratamiento en el grupo de intervención, especialmente por toxicidad. Menor necesidad de modificaciones de dosis relacionadas a toxicidad. Y aunque más pacientes tuvieron, en el grupo de intervención tuvieron reducciones de dosis desde el primer ciclo, pues necesitaron menos modificaciones subsecuentes en los primeros 3 meses. Y a pesar de esto, no hubo diferencias en supervivencia global a los 6 meses. Y respecto a otros desenlaces reportados por pacientes, tenemos que la funcionalidad medida por actividades instrumentales de la vida diaria fue significativamente mejor en el grupo de la intervención a los 3 meses, aunque pues esta diferencia ya no se observó en el seguimiento a los 6 meses. Y aunque sí hubo una pequeña diferencia numérica en la calidad de vida y la satisfacción con la atención con esta escala de CARE 10, estas diferencias no alcanzaron significancia estadística. A manera de discusión, los autores mencionan que pues, uno de los retos para implementar este programa y poder trasladarlo a otros contextos es el tiempo que requiere pues, el personal para poder administrar la intervención. En este estudio, como habíamos mencionado, la evaluación geriátrica casi en su totalidad se hizo de manera autoadministrada, excepto 2 dominios, cognición y comorbilidades. Pero el resto de la intervención, pues todo se hizo de manera presencial. Toda esta situación de co-crear con el paciente la lista de preguntas sugeridas y seleccionar las preguntas que se iban a proporcionar posteriormente al oncólogo. Y en total, pues esto tomó entre 30 a 40 minutos por paciente. Entonces, actualmente el equipo del doctor Matsuoka está trabajando en incorporar soluciones digitales que permitan, pues, disminuir estos tiempos y poder potencialmente incluso implementar este programa sin necesidad de un proveedor entrenado. Y ya para concluir, entonces, este programa logró mejorar la comunicación sobre problemas geriátricos, facilitar la implementación de recomendaciones de manejo personalizadas y mejorar desenlaces clínicos como la toxicidad del tratamiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Verduzco. Muy interesante estudio. Y justo quiero empezar con algo de lo que comentó en la discusión sobre que esta intervención pueda ser implementada por oncólogos generales, por decirlo de alguna forma. ¿Qué dificultades o qué tipo de adaptaciones se requeriría o si piensa usted que es necesario un equipo geriátrico especializado, como pensando en adaptarlo esto o implementarnos en nuestro medio? Sí, esa es una excelente pregunta. Eh, Digo, es importante resaltar que en esta intervención, de hecho, pues no estuvieron involucrados geriatras per se. Digo, posiblemente algunos de los médicos que discutían esta lista de pacientes también podrían haber sido geriatras, pero eso pues no necesita hacerlo. Me parece que algunas de estas listas de preguntas sugeridas podrían incorporarse dependiendo de los flujos de trabajo de cada centro, a lo mejor en momentos anteriores de la atención, al momento de la referencia con el oncólogo, al momento que quien está refiriendo al paciente al oncólogo tiene esa discusión, etcétera. Pero pues tenemos también el problema de cómo vamos a actuar con esas recomendaciones. Y creo que eso es algo que todavía tenemos bastante, para lo que tenemos bastante limitación, sobre todo pues aquí en México, ¿no? Por ejemplo, yo detecto que mi paciente adulto mayor ha tenido caídas frecuentes o tiene alguna situación similar. Entonces, el contar con la persona que va a poder apoyar con una valoración específica para caídas y poder otorgar recomendaciones, rehabilitación, etcétera, ahí es en donde potencialmente para algunas intervenciones sí puede llegar a ser necesario tanto el geriatra como pues otro personal de salud como fisioterapeutas, etcétera. Perfecto, muchas gracias. Otras de las preguntas que tengo aquí del módulo es para el doctor Alejandro Aranda. Y es ¿por qué creen que los autores del enfriamiento más intensa no fuera efectiva? Incluso parece que podría haber empeorado o no ayudado a la neuropatía. Claro, sí. Es que teóricamente, pues uno pensaría que más vasoconstricción debería reducir más la exposición al fármaco y de esa manera, pues habría menos neuropatía. Sin embargo, lo que este estudio sugiere es que sí existe un punto de inflexión donde el enfriamiento excesivo pues parece comprometer la eficacia de la intervención y varias pues explicaciones de por qué ocurre esto es que las pacientes no toleran tanto frío, entonces aunque todas en general terminaron pues la intervención como estaba detallada en el ensayo clínico, puede ser que hubiesen existido pausas durante la aplicación del frío, entonces no hayan completado los 90 minutos de enfriamiento al haber estado tan frío, o incluso que existiera algún efecto adverso local que no haya sido evidente, que haya pues afectado la protección neurológica por tanto frío. Entonces esto pudo haber explicado por qué a pesar de que hubiese más frío, pues parece que tuvo un efecto contraproducente. Sí, muy interesante y me parece que en cuanto a la temporalidad, si se aplicaba en invierno o en verano, esto también justo nos habla del efecto. ¿Qué opinas de esto? ¿Deberíamos de hacer algo diferente dependiendo de la época en la que demos la quimioterapia? Pues sí, digo, no queda tampoco tan claro por qué parece que o sea, en el verano hacían más neuropatía. Lo que yo creo es que pues el cuerpo regula un poco peor la pérdida de calor durante el verano, entonces quizá eso podría explicar. Creo yo pues que es algo interesante que requiere un poco más de investigación, pues justo de cómo se comporta la neuropatía, incluso por las estaciones de cuando estás poniendo el paclitaxel. Creo que valdría mucho la pena investigar esto un poco más. Así es, muy interesante. Doctor Rodríguez,
también otro estudio muy interesante y muy Gracias. útil, como decía, para las pacientes que tienen frecuentemente síntomas vasomotores que afectan su calidad de vida. Pero algo que me parece también muy interesante es sobre el impacto que pudiera tener esto sobre la adherencia al tratamiento. O sea que al tener menos síntomas vasomotores, a lo mejor las pacientes puedan completar o adherirse mejor a sus tratamientos. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? Gracias por la pregunta, doctora. Considero que justamente, aparte de la calidad de vida, la adherencia al tratamiento debería de ser uno de los reportes importantes de OASIS 4, puesto que en otros ensayos clínicos de terapia endocrina adyuvante se ha reportado que aproximadamente el 30% no completa los 5 años mínimos de terapia endocrina adyuvante. Entonces, considero que justamente en estas pacientes que, que iniciaron eh, una terapia complementaria con el Insanetant, se debería de reportar más allá del año de tratamiento, inclusive más allá de las pacientes que completaron 2 años extras, aparte del año de tratamiento especificado, sí se debería de reportar cuántas completaron al menos 5 años de terapia endocrina adyuvante. Yo creo que eso también le daría un, un- eso le daría importante indicación a el Insanetant o mayor evidencia para ser indicado como nivel de evidencia 1, por ejemplo, a la hora de manejar tratamientos que mejoren la calidad de vida o síntomas vasomotores en esta población. Y no solamente es la adherencia al tratamiento, sino también reportar resultados oncológicos. Si el mejorar esta adherencia al tratamiento también demuestra menor recurrencia y mortalidad por cáncer de mama en estas pacientes. Creo que también Claro sería que importante reportarlo. Claro que justo podrían ir de la mano ambos Sí, desenlaces, no necesariamente, pero eso podría mejorar los desenlaces oncológicos, cosa que no se midió en el estudio, como ya se mencionó. Doctora Verduzco, en este estudio principalmente se incluyeron pacientes con neoplasias gastrointestinales, con cáncer de páncreas. ¿Podríamos extrapolar estos resultados en otros adultos mayores con cánceres más comunes que vemos en la consulta, como puede ser cáncer de mama, cáncer de próstata, donde quizá los perfiles de toxicidad y las prioridades pudieran ser diferentes? Pues tenemos evidencia de parte de la intervención que se hizo en este ensayo en pacientes con otros tipos de tumores. Digo, algunos de los otros ensayos aleatorizados de gran tamaño que se han enfocado en la parte de la valoración geriátrica y de la retroalimentación de estas intervenciones, pues han incluido también una gran proporción de pacientes con cáncer de mama y también de pacientes con cáncer de pulmón. Sí hay menor evidencia en algunos otros tipos de tumores, sobre todo cánceres genitourinarios y también tumores raros. Sin embargo, pues creo que la plausibilidad biológica de que estas intervenciones funcionen en pacientes con otros tipos de tumores también se mantiene. Donde tenemos un poquito menos de evidencia de qué tanto pudiera ayudar es en el componente adicional de esta lista de preguntas sugeridas. Y creo que eso pues va a ser con miras a futuro de que podamos tener mayor información y desarrollar mayor información en otros grupos de pacientes. De acuerdo, muchas gracias. Doctor Alejandro Aranda, ¿qué implicaciones tiene este estudio en la práctica clínica? ¿Deberíamos estar utilizando crioterapia como ya una intervención estándar? Pues creo yo que lo que nos sugiere este estudio es que al menos la temperatura moderada de 25 grados centígrados puede ser efectiva, es segura, es bien tolerada por las pacientes. La adherencia pues fue muy buena, realmente no se reportó ningún evento adverso grave y pues como ya lo había mencionado, esta tecnología ya se utiliza pues en otras áreas médicas. Si bien digo, todavía no tenemos como alguna recomendación de alguna guía
oficial, creo pues que esto sí nos abre pues la puerta a considerar la crioterapia, al menos, digo, por lo que vemos en este estudio, a 25 grados centígrados, como algo que podríamos utilizar pragmáticamente para prevenir la neuropatía sin tener que utilizar como algún sistema muy complejo. Sin embargo, creo yo que, bien, como bien dicen los autores, todavía falta un poco más de información para determinar cuál es la temperatura ideal. Entonces, creo que todavía no lo consideraría estándar. Que uno de los problemas principales que tenemos, que vamos, no es el único estudio que ha mostrado que disminuye la frecuencia de neuropatía, el problema es cómo utilizar los guantes. Es muy complejo que los pacientes puedan tener acceso a guantes fríos que se pongan durante todo el tratamiento, y quizá estos dispositivos puedan ayudarnos a justo homogeneizar la temperatura que los pacientes necesitan durante el tratamiento, e incluso pues modularlo también dependiendo de pues de la tolerabilidad, que pues no sabemos si subirlo un poco más sirva, posiblemente ya no. En ese caso, pues bueno. Pues también muy interesante. Última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Ya sé que los tres estudios son súper interesantes, pero me gustaría preguntarle al doctor Rodríguez, eh, ¿hay otros antagonistas NK que se hayan explorado? ¿Qué otras poblaciones necesitaríamos incluir en futuros análisis para este tipo de medicamentos? Sí, gracias. En el presente estudio OASIS 4, yo considero que falta abordar más sobre el análisis de aquellas pacientes que recibieron agonistas de GnRH o supresión ovárica como parte de su terapia endocrina adyuvante, puesto que el GnRH o los pulsos de GnRH forman parte de la fisiología de las neuronas donde actúan estos antagonistas. Entonces yo sí considero que hace falta explorar más porque dividieron las poblaciones en aquellos que recibieron tamoxifeno y aquellos que recibieron inhibidores de aromatasa, pero falta profundizar en los subanálisis de aquellas que recibieron agonistas de GnRH. También aquellas pacientes que son portadoras de variantes genéticas en genes de susceptibilidad a cáncer, por ejemplo BRCA2, BRCA1, y reciben terapia endocrina para reducir su riesgo de cáncer de mama. Considero también que los síntomas vasomotores inducidos por la terapia endocrina reductora de riesgo es diferente la fisiología a aquellas que tienen el cáncer de mama, puesto que no se exponen a terapias quirúrgicas o a supresión ovárica, ni tampoco se exponen a quimioterapia. Entonces, también vale la pena profundizar en este grupo de pacientes. Sobre otros antagonistas de NK1, por, por la fisiología, yo considero que, por ejemplo, fosaprepitan, aprepitan, letupitan, son predominantemente antagonistas NK1. Entonces, considero que la ventaja de el inacestant es que es además antagonista NK3. Entonces, creo que esto es un paso importante en la terapia para reducir la frecuencia y severidad de síntomas vasomotores. Otro antagonista que se ha explorado es fesolinetant. Y yo considero que también hace falta más exploración o estudios con más brazos para comparar estos antagonistas NK1, NK3, inclusive con otros antidepresivos que han demostrado reducir también síntomas vasomotores. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los tres por las excelentes presentaciones. Muchas gracias a los organizadores de Best of ASCO, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.